Ya. Muy bien, pues venga, ya nos han dado la señal clave y ya podemos arrancar. Bueno, vamos con la Bueno, última mesa no, sobre la penúltima. penúltima mesa sobre Mesa 4. complicaciones en el seguimiento del trasplante pulmonar y uno ya queda agradecido que no saldrá la ECMO en las complicaciones en el seguimiento a largo plazo. Bueno, nada, quisiera agradecer lo primero al comité científico, la invitación, especialmente a Víctor, con el que tengo así un poquito más de relación. Y en segundo lugar, bueno, ya que estamos aquí, pues quisiera agradecer pues bueno, pues a todo el equipo del programa de trasplante de Coruña, que nos dirige ahí la doctora de la Torre, y también a la doctora Otero, bueno, que son las dos personas que llevan desde el principio y nos llevan ahí empujando a muchos y durante muchos años. Y por último, pues agradeceros a todos que estéis aquí en nuestra ciudad, en A Coruña, la ciudad donde nadie es forastero, y aprovecho también para, ya que seguramente le cojáis gusto a la ciudad, para invitaros a venir a la SEPAR, que por aquí andaremos dentro de 3 semanas, misma ciudad, mismo sitio. Muy bien, pues nada, yo también agradecer la invitación como moderadora a esta mesa y esta en mi primera set. Es un gusto estar escuchando hablar de trasplante en todos los niveles. Y yo creo que esta mesa se antoja también bonita y espero que también haya mucha discusión, porque al final muchas de las complicaciones que dejan esos cirujanos y esos anestesistas, ¿no?, en el quirófano, pues al final quien se los termina llevando a casa somos los neumólogos. Así que nada, sin más, para no demorarnos mucho, paso la palabra al doctor Vaquero, que todos lo conocen también, y nos va a hablar de la enfermedad tromboembólica post-trasplante. Lamento deciros que va a salir la ESMO. Os aviso, porque bien se ha dicho que la ESMO es una circunstancia de complicaciones tromboembólicas. Bueno, pues la mesa que se me planteó era hablar de la enfermedad tromboembólica, valorando los riesgos, las consecuencias y de realmente si podemos establecer algún tipo de estrategia que más allá incluso del tratamiento he pensado en estrategias un poco preventivas, ¿no? El índice que voy a tratar va a ser esto, ¿no? Todos conocemos, como los neumólogos por lo menos conocemos bien la enfermedad tromboembólica, pero ¿dónde inserta ahí el trasplante o qué aporta de mayor riesgo el trasplante pulmonar? Si hay mucho o poco, lo vamos a ver, y cuáles son los factores de riesgo que lo contemplan para finalmente ver si esa incidencia se acompaña de cambios en el pronóstico del paciente. Y dicho esto, ver si somos capaces de establecer alguna estrategia de prevención, porque ya os digo que no hay ninguna universalización de esto, que cada uno hace lo que le parezca bien o lo que más adecuado y no existe una estrategia uniformemente aceptada, ni desde el punto de vista de tratamiento ni desde el punto de vista de la profilaxis. Entonces, cuando uno, lo primero que se aprende en neumología y que quiere hablar de la fisiopatología de enfermedad tromboembólica es que lo que lleva ya 40 años diciendo Virchow, que es que tiene que haber 3 factores de riesgo con más o menos peso cada uno, como la hipercoagulabilidad, el éxtasis venoso o la lesión endotelial, pues digamos así que cumple muchísimo, el trasplante pulmonar cumple factores en los 3 espectros de la fisiopatología. Podemos añadir incluso que la necesidad de inmunosupresión, como los corticoides o el METOR, añaden más factor de hipercoagulabilidad. Se ha hablado del ECMO o cualquier modalidad de bypass y también pues incluso el daño celular endotelial que produce el CMV entra dentro del espectro de la lesión endotelial, y luego el éxtasis venoso, estancias prolongadas en UCI, todo lo que hemos contado. Por tanto, sí que cumple un papel clarísimo. Ya los equipos el equipo de Barcelona dijo hace ya mucho tiempo, que el equipo de Berta, que el trasplante per se es un factor procoagulante. Cuando se empezó a estudiar esos factores procoagulantes, definió muy bien que las 2 primeras semanas eran de alto riesgo y había factor 8 como el factor más predictor, que ese factor se podía llevar incluso más allá del año, pero donde había que poner el foco fundamentalmente de esa hipercoagulabilidad son en los 2 primeros meses, ¿no? Entonces, a modo de conclusión, que lo veréis saliendo en cada diapositiva abajo, el trasplante per se es una condición de entrada protrombótica, con particularidades, porque, claro, la particularidad que se secciona la arteria bronquial nutricia y que toda la nutrición del bronquio nuevo va a partir de las arterias pulmonares y, por tanto, de un sistema de baja presión, baja nutrición y baja oxigenación, pues nos complica aún más las cosas. Porque ese ambiente hipoxémico hace que tenga más riesgo de lo que ya sabemos todo el mundo, que luego se va a hablar de las complicaciones de la sutura,
hace más riesgo de que haya un infarto pulmonar asociado, porque no tiene la doble vasculatura que protege generalmente en un paciente normal sobre un infarto pulmonar en un paciente con una embolia, y parece ser que eso pues, desencadena ciertas reacciones inflamatorias no muy bien establecidas que terminan en una cascada inmune que pudiera aumentar el riesgo de disfunción del injerto. Si a eso le añadimos que también hay una pérdida de inervación del injerto, por tanto, la sintomatología clásica del dolor torácico tampoco nos sirve. Entonces ya vemos que hay bastante interrelación entre la enfermedad tromboembólica y el trasplante pulmonar, ¿no? Entonces, como veis ahí abajo, ese ambiente hipoxémico del tejido pulmonar y en la vía aérea, pues sí que predispone de entrada a un mayor riesgo de complicaciones. ¿Cuántas? ¿Muchas o pocas? Cuando uno coge series te dice, pues desde el 9 al 43%. Claro, pero imaginaros, ¿por qué esa variabilidad? Pues cuando uno analiza, la variabilidad es primero porque en las publicaciones, que ya os digo, todos son series de casos, hay que mirar si estamos refiriendo a enfermedad tromboembólica precoz o estamos a tardía. Otros meten dentro del mismo espectro de enfermedad tromboembólica la trombosis venosa profunda o la trombosis asociada al catéter, y el otro lado, pues la embolia de pulmón en el otro espectro. Los protocolos de profilaxis, como digo, cada uno hace pues, lo que considere más adecuado, lo que se siente más confortable. Yo luego voy a dar algunas pinceladas de lo que hacemos nosotros, ni mejor ni peor, sino lo que hacemos nosotros. Evidentemente, tiene el protocolo de inmunosupresión, si he dicho, si metemos ahí los corticoides siempre son protrombóticos, los IM-TOR también. Y luego otra cosa que también modifica esa incidencia es saber si lo que estamos mirando es porque somos proactivos, haciendo un cribado, o realmente lo que tenemos es los síntomas. Entonces, todo eso explica esa variabilidad en las publicaciones. Si valoramos, y además eso, como lo veis todos, en ese primer mes es donde se centra todo el riesgo máximo de enfermedad tromboembólica. Si apuramos un poquito más, casi todos los casos están en el primer año, ¿de acuerdo? Y si miramos todos los órganos sólidos, pues estamos en la base. El pulmón es el órgano más, o el trasplante que es más trombogénico, estando arriba en la pirámide el hígado, ¿no? Que tiene menos porcentaje que el pulmón. Por tanto, en modo de conclusión, pues eso, la incidencia de enfermedad tromboembólica es mucho mayor que en otros trasplantes de órganos sólidos, pero muy variable dependiendo de los factores y de todas esas cosas que estemos potencialmente mirando. Factores de riesgo, pues obvios. Entonces yo lo he separado de alguna forma generales, digamos así, que están en la población general, obesidad, índice de masa corporal. La hipercolesterolemia no está tan claro, aunque sí parece que sí que tiene más incidencia de trombosis venosa profunda, la diabetes, si ha tenido un episodio embólico previo, la edad, el sexo masculino, no todo el mundo en todas las bibliografías sale, pero la mayoría sí, y luego estancias prolongadas, reposo prolongado, obviamente. Si nos vamos a qué aporta específicamente el trasplante de pulmón, vuelve a salir la ECO. Entonces, de series que multiplica el riesgo generalmente por 2. Con respecto a las patologías que indican el trasplante, no hay un consenso específico, pero sí que te dicen que la EPIC y fibrosis quística en la mayoría de los pacientes sí que aporta un riesgo, pero eso no es consistente. Lo que sí es consistente es el retrasplante. Claro, empezamos ya con todas las complicaciones que se comentaron esta mañana, ¿no? También se ha hablado que si un paciente se hace un trasplante en situación de urgencia previamente ingresado, como cabe esperar, también tiene más riesgo. Y luego también muchas publicaciones te dicen interrupción precoz de la profilaxis. Claro, uno tiene una profilaxis, tiene un evento hemorrágico, tiene un evento que le obliga a suspenderla porque tiene que meterse en quirófano, X cosas, eso te incrementa el riesgo por mucho. Y tener más catéteres centrales, más de 3, o mientras más peor, pues también aumenta el riesgo. De tal forma que se dice, oye, cuando cada semana el riesgo de enfermedad tromboembólica es 1, la siguiente semana es 2, la siguiente semana es 3 y así de forma consecutiva, ¿no? Pero bueno, el problema es que no tenemos ninguna evidencia y todo lo que vamos a hablar aquí son series de casos. No hay ensayos clínicos, no hay nada. Por tanto, lo que habrá que prestar de forma de conclusión es que los factores de riesgo generales hay que mantenerlos sin olvidar lo que aporta de específico el programa, el trasplante pulmonar, ¿no? Sobre todo, centramos 2, estancias prolongadas y la necesidad de ECMO. ¿Y eso cómo impacta? Pues yo he cogido los 5 factores que podríamos pensar en lo que pasa igual que la enfermedad tromboembólica de un paciente no trasplantado. Los pacientes que se trasplantan sangran más que la población general. Pues, como digo, todas series de casos hablan de un 3%. La mayoría gastrointestinales. Pocos sangrados mayores. En la enfermedad tromboembólica normal, el sangrado mayor, intracraneal o aquel que requiere cirugía o alguna cosa, está entre 0,5 y 2%. Las series que hay, 3%. No hay mucha diferencia. Otro problema de la enfermedad tromboembólica es la recurrencia. En un paciente de neumología, pues se dice que
el 3% pueden recurrir si el evento primario era un provocado, si es no provocado, idiopático, está en un 10% al año y hasta un 30% a los 8 o 10 años. ¿Qué hay publicado? Pues cifras por ahí, por ese nivel, entre 8 y 12%. Y si nos vamos a mirar un poco más lejos, ¿qué complicaciones da la enfermedad tromboembólica a largo plazo? El síndrome postrombótico, hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, obstrucción trombótica no resuelta, no hay datos. No hay datos, entonces ahí no podemos aportar nada. Lo que sí se dice es que, oye, el paciente que tiene una embolia de pulmón en el post-trasplante aumenta la estancia, aumenta los costes, como es lógico esperar. Pero lo que veía aquí abajo, ¿no? El desarrollo de TEP no se ha visto en principio asociado ni a mayor riesgo de recurrencia, ni a complicaciones tardías, pero ahí no hay ningún dato. Aquí empezamos a ver si hay realmente implicación de embolia de pulmón y disfunción del injerto. No hay prácticamente muy poquitas publicaciones que abogan aquí. Esta que está puesta es solo de la Universidad de Duke y te dice, parece que sí, que tener un tromboembolismo pulmonar tiene mayor riesgo de desarrollar una disfunción primaria del injerto. No es un hazard ratio muy significativo, pero está dentro de +1, ¿no? Que alcanza la significación estadística. Pero lo que llama la atención es la columna de la derecha, ¿no? Y dice, el problema está en el tromboembolismo precoz. Un tromboembolismo que parece que está en los primeros 6 meses después del trasplante, sí que tiene una incidencia significativa en disfunción del injerto. En cambio, cuando ese tromboembolismo ocurre ya en un paciente con una recuperación, entendemos que a su casi normalidad después del trasplante de los 6 meses, ahí el impacto no es significativo. Y en esta columna de aquí abajo te dice, lo que vuelve a llamar la atención es cuando hay un tromboembolismo pulmonar y hay un infarto, que es lógico que lo haya porque nos falta la otra doble vasculatura, ahí sí que hay mayor incidencia de disfunción del injerto. Hay un ambiente isquémico que puede provocar una activación del proceso proinflamatorio. Abajo, la conclusión. El desarrollo de TEP en los primeros meses sí que implica mayor riesgo de disfunción del injerto. Esto es una serie de casos. Insisto que es como toda la evidencia que se va a aportar aquí. Y en mortalidad, ¿qué hay de mortalidad? Pues aquí en la columna de la izquierda arriba lo que te dice es vamos a recoger los estudios que hay con más peso y los analizan. Y de forma global te dice la mayoría o no analizan el impacto de mortalidad o no encuentran impacto en la misma. Pero fijaros, el grupo alemán te dice, oye, sí, si tiene un evento embólico en el primer mes, que son las gráficas de la izquierda, o dentro del primer año hay una diferencia significativa en supervivencia cuando ese evento no ocurre. Entonces, se repite también en otra serie de casos que te dice que sí, que el hazard ratio es por encima de 1 y de forma significativa. Lo que sí llama la atención y se repite consistentemente es que no depende exclusivamente de la gravedad. O sea, si nosotros los neumólogos establecemos uno de los criterios de la gravedad de la embolia de pulmón es por PESI, independientemente del PESI o de la gravedad del evento inicial, eso sí que predispone a mayor mortalidad. Antes habíamos hablado de estancia hospitalaria, habíamos hablado de costes y probablemente, lo digo probablemente, en disfunción del injerto. Por tanto, hay una discrepancia significativa en el impacto de la mortalidad a corto y a largo plazo. Argumentos a favor, argumentos en contra. Y si es una enfermedad que hemos dicho que es difícil de diagnosticar porque el dolor torácico ya no es un síntoma de alarma porque puede no tenerlo, si la disnea es algo que puede ser multifactorial dentro del trasplante, ¿por qué no hacemos una estrategia de cribado y, por tanto, establecer un diagnóstico precoz lo más aceleradamente posible de un evento cuyos síntomas son o pocos o se pueden confundir en el mare magnum de la disnea post-trasplante? Entonces, el grupo danés dice, bueno, pues yo a mis pacientes le hago a todos un cribado con SPECT. No le hacía una gamma ventilación perfusión porque anatómicamente eso no lo definía bien, no le quería meter un angiotap por el tema del contraste renal y a las 12 semanas le hacían esto. Y hay otros grupos que hacen ecodoppler de las piernas. Y dice, bueno, pues encuentro haciendo una búsqueda proactiva, 1 de cada 5 pacientes tiene un evento tromboembólico a nivel pulmonar, pero no encontraron ningún impacto ni en función pulmonar precoz, ni en mortalidad tardía, ni en CLAT, ni en causa de muerte. Tal forma que cogieron el cribado con mucho impulso y con el mismo impulso lo abandonaron años después. Por tanto, el cribado del TEP silente quizá
o no, este estudio, que es el poco que lo dice, no modifica el curso clínico ni el pronóstico del trasplante pulmonar. Y si tenemos que tratarlo, ¿sangran más o sangran menos? Bueno, pues la máxima base de datos que hay de la enfermedad tromboembólica en neumología, el RIETE español, compararon los trasplantes de órganos sólidos con los pacientes no trasplantados y decían que se mueren lo mismo, recurren lo mismo, pero sangraban más. Insisto, estaban metidos todos los trasplantes de órganos sólidos. Entonces, cuando discriminaron por trasplante de órganos, dijeron, no, es que ese exceso de sangrado de los trasplantados está a expensas del trasplante hepático. Los otros órganos no sangraban más. Entonces, no parece haber diferencias pronósticas significativas en enfermedad tromboembólica entre trasplantados y no trasplantados. Y si sangran más, puede ser por el hígado. Bien, si esto es un problema, establezcamos medidas de prevención. Si el Caprini, que es como la estrategia que define que a los pacientes quirúrgicos hay que ponerle profilaxis, aquí suman 400.000 puntos. Por tanto, está claro que todos tienen que ir con profilaxis. ¿Cuál? Pues tenemos estrategias antes, durante y después. Antes, bueno, pues minimizar los factores de riesgo, obviamente. El problema está en que cada vez vamos a tener más pacientes anticoagulados. Tiene una FA, no sé qué. ¿Qué hacemos con eso? O le buscamos intentar antagonizarlo. Muchas veces los cambiamos a dabigatran porque el que tenemos, el antagonista, pues es más de uso común. U otros lo que dicen es, oye, si tenemos la nevera ahora, ¿por qué no lo dejamos que se le pase la vida media? Y que luego lo podemos trasplantar y no necesita un anticoagulante, un antagonista, una opción. Peritrasplante, media, sistema de compresión neumática. Y en el posttrasplante, todo el mundo te dice movilización precoz, quitarle los catéteres y profilaxis farmacológica. Ahí con la Iglesia hemos topado. Porque hay quien lo empieza a las 6 horas, a las 12 horas, con unas pautas muy diferentes. Unos los quitan antes, otros los quitan después. ¿Y qué pauta hay? Todas las del mundo. Muchos dicen, heparina no fraccionada le meto 5.000 unidades cada 8 horas subcutáneas u 8.000 cada 12. Me evito que si hay disfunción renal, que otro problema. Y la otra, enoxaparina, dosis convencionales. El grupo de los alemanes te dice, yo le pongo heparina no fraccionada o enoxaparina durante el tiempo que está en la UCI, generalmente unas 2 semanas, y luego lo paso a planta con tinzaparina porque también tiene más evidencia. ¿Qué hacemos nosotros? Enoxaparina 40 cada 12 horas. Generalmente tanto el tiempo que está en la UCI como los 14 primeros días son más protrombóticos que había. Y luego a cada 24 horas. ¿Cuánto? Lo menos posible. Generalmente hasta que se va a planta. Entonces, bueno, hay un montón de estrategias. ¿Por qué tiene sentido ponerlo a lo mejor cada 12 horas durante el tiempo que está en la UCI? Pues porque tiene máximo riesgo, porque cuando se han hecho estudios y el paciente no es el estándar, está deshidratado, sobrepeso, inflamado, entonces tiene como más actividad protrombótica y cuando se analizó si estaba la heparina en rango adecuado para la dosis de profilaxis que queríamos, pues con 40 miligramos nos quedábamos cortos, mientras que se podían 40 cada 12 de enoxaparina, en este caso sí alcanzaba, ¿no? Entonces, bueno, pues existen argumentos para modificar la dosis o la intensidad de la dosis. Este es nuestro protocolo, que es más o menos lo que he estado comentando. 40 cada 12 y alternativa si tiene disfunción renal, ponerle heparina no fraccionada cada 8 horas e intentar llevarlo a los 14 días post-trasplante y a partir de ahí dejarlo cada 24. ¿Hay que hacerlo un tratamiento a largo plazo ya al alta? Pues depende ya de los factores de riesgo individualizados, pero este es nuestro protocolo, no es ni bueno ni malo. Entonces habrá que hacer una cosa individualizada. Y con respecto a las estrategias de diagnóstico, las mismas que se establecen en toda la población. La angiotax como de referencia y la alteración ventilación-perfusión cuando hay disfunción renal. La estratificación pronóstica es la misma cuando ya no habíamos aprendido lo de riesgo intermedio bajo y ahora nos cambian, nos ponen C, D, A, C, D o R. Nos falta decir tocado y hundido, porque es muy complicado. Entonces no hay diferencia en el diagnóstico ni en la clasificación pronóstica. Por tanto, y desde el punto de vista de tratamiento, pues tenemos que ver que esté indicado. Cuando decimos indicado es que no sea una FA transitoria y ya está. Ver el perfil de riesgo que tiene el paciente, si vamos a hacerle o no hacerle tratamientos invasivos, si tenemos un fármaco que pueda revertir la anticoagulación, cómo están otros órganos, qué pasa si hay interacciones o no y la familiaridad del uso. Por tanto, previo a poner un tratamiento anticoagulante, individualizar y tener muchas cosas. Pinceladas que he puesto arriba, ver que la indicación es formal,
si el riesgo de sangrado que tiene por establecido por alguna de las escalas, sabemos que evidentemente sangran más los antivitaminas K, si necesita procedimientos invasivos, tengo que tenerlo en cuenta para saber y antagonizar y ver qué le pongo a largo plazo. Me siento seguro con dabigatran, con los demás a lo mejor no me siento tan seguro, pero tenemos que ver a nivel local qué vamos a hacer, teniendo en cuenta las interacciones de los inmunosupresores. En esos dos aspectos, citocromo y la glicoproteína. Y ahí, como metamos un azol, ya lo hemos liado. En principio, los inmunosupresores, aunque aumentan el efecto procoagulante y también pueden subir un poquito los niveles, no necesitan un gran ajuste. Cuidado con los anticoagulantes orales, que son muy buenos fármacos, pero tienen sus limitaciones. Limitaciones que, como digo, muchas están en problemas de la absorción gastrointestinal y hay que tener cuidado. Lo que sí se ha visto es que los anticoagulantes orales, cuando se puedan dar en fase de estabilidad, son mucho más seguros en la protección del sangrado. Por tanto, termino diciendo que el trasplante por sí es una condición protrombótica y indudablemente subsidiario de una profilaxis personalizada, que no hay un consenso realmente en cómo impacta esto a corto y a largo plazo, que habrá que ver personalizar la profilaxis en los sumatorios de riesgo, tanto de riesgo protrombótico como riesgo hemorrágico, que la evaluación diagnóstica y pronóstica es la misma, que el tratamiento viene condicionado por todo eso que hemos estado hablando, la indicación, el riesgo de sangrado, la necesidad o no de procedimientos invasivos, cómo me encuentro de cómodo, si hay disfunción multiorgánica, si hay interacciones, lo que sea. Que el protocolo habitualmente te dicen, oye, pues heparina no fraccionada más antivitamina K, pero cuidado, y cada vez tenemos más opción de poner los anticoagulantes orales cuando el paciente esté en una situación de estabilidad clínica. Y hay circunstancias especiales que si le pones un azol y le tienes que poner algo, parece que el que menos interacciona es el doxaban. Si tienes que ponerle AINE, mejor quizás apixaban. Si tiene aclaramiento de creatinina, como ya sabemos, apixaban. Yo no tengo experiencia en esto, pero sí que se dicen que lo hacen mucho los cardiólogos de la bivalirrubina, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es un poco la idea. Seguramente cada uno haremos lo que sea y, por tanto, se puede discutir si esa es la mejor o me tiro a la piscina. Muchas gracias. Bueno, gracias, José Manuel. Y yo te he dado un par de minutos más porque hay cirujanos y anestesistas que duran 20 minutos y tú has tenido 15. ¿Vale? Así que a continuación le doy la palabra al doctor Juan Margallo, que nos va a tratar también un tema importante para los neumólogos, sobre todo, que es la inmunomodulación para la prevención del CLAP. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización por haber contado conmigo para dar esta charla. Y efectivamente voy a hablar de inmunomodulación. Este va a ser el esquema que voy a utilizar y creo que lo primero es que definamos qué es la inmunomodulación, ¿no? Un inmunomodulador es una sustancia que es capaz de modificar la función del sistema inmunitario, bien sea aumentándolo o bien sea disminuyéndolo. En el caso del trasplante pulmonar vamos a buscar, lógicamente, disminuir la función del sistema inmune para evitar el rechazo. Los inmunomoduladores en general se usan junto a la inmunosupresión convencional y tienen menos efectos secundarios y son mejor tolerados que los inmunosupresores convencionales. Entonces, voy a empezar hablando de acitromicina, que es el fármaco que tenemos más experiencia en todos los grupos y el que más evidencia hay, ¿no? Acitromicina, como sabéis todos, es un antibiótico, es un macrólido que tiene una actividad contra ciertos microorganismos que son poco relevantes en el trasplante. Son microorganismos pues, tontorrones, como puede ser Haemophilus o Moraxella, y que nos dan poco problema. Entonces, ¿por qué tiene sentido acitromicina en trasplante? Bueno, por el resto de efectos que tiene. Tiene efecto antipseudumónico, va a tener efecto antiviral, va a actuar sobre el epitelio respiratorio, manteniendo la integridad y disminuyendo la secreción de mucina, sobre el músculo liso bronquial, disminuyendo la secreción de factores proinflamatorios, como pueden ser citoquinas, factores de crecimiento, y manteniendo un efecto relajante y antiproliferativo, y luego actúa también sobre células del sistema inmunitario. Va a actuar disminuyendo la función por diferentes mecanismos de pues macrófagos, monocitos, células dendríticas, con lo cual tiene unos efectos inmunomoduladores importantes. El uso de acitromicina en trasplante pulmonar viene ya de larga data, basado en la experiencia que había en fibrosis quística y en enfermedades de pequeña vía aérea como la panbronquiolitis difusa, pues se empezó a utilizar en el rechazo crónico. Al fin y al cabo, la VOS es una enfermedad de pequeña vía aérea, con lo cual el primer grupo que lo utilizó fue el grupo de Baltimore, que incluyó en un estudio a 6 pacientes que ya tenían una VOS establecida, les dio acitromicina y comprobó una mejoría en la función pulmonar en el 80% de los casos. Viendo estos resultados, otros grupos empezaron a probar con acitromicina y a ensayar con ella, incluyendo algún ensayo clínico, y se encontró que había una mejoría importante en la función pulmonar de los pacientes que ya tenían una VOS, una mejoría o al menos una estabilización, especialmente de aquellos que tenían neutrofilia en el lavado, ¿no? Siguiente paso, una vez que hemos comprobado que efectivamente la acitromicina vale para el tratamiento del rechazo, bueno, pues esto, ¿no? Ver si la acitromicina valía para la prevención de la disfunción crónica del injerto. Y esto lo planteó el grupo de Lovaina,
que hizo un ensayo randomizado, doble ciego. A 40 pacientes les dio acitromicina y a 43 les dio placebo. La acitromicina se aplicaba de forma precoz, antes del mes post-trasplante, a dosis de 250 miligramos 3 veces por semana. Y lo que hacen es un seguimiento a 2 años y comprueban que efectivamente los pacientes que están con acitromicina tienen menos rechazo que los pacientes que están con placebo. El grupo acitromicina, como veis, a 2 años, solo un 12% desarrollan VOS frente a un 44% del grupo placebo. Si hablamos de supervivencia, pues aquí las gráficas se pegan, se igualan, no hay diferencias. Bueno, esto tiene truco. El grupo placebo, una vez desarrollaba VOS, lo pasaban al grupo de acitromicina, con lo cual son poco comparables en este sentido. Bueno, pues con toda esta información de acitromicina, ¿qué es lo que hacemos los grupos trasplantadores con este fármaco? Bueno, pues esto es una encuesta hecha a 103 médicos en 56 hospitales de 13 países. La mitad de los hospitales son en Estados Unidos, la otra mitad en el resto del mundo, incluyendo centros en Europa, Sudamérica, en Australia. Y llama la atención que en esta encuesta un 71% de los médicos no utiliza acitromicina de forma profiláctica y esperan a que haya una caída en la función pulmonar, a que se desarrolle esas fases iniciales del rechazo para ponerla. Esta es otra encuesta más hecha en nuestro medio, es un trabajo liderado por un grupo español y que incluye el 75% de la actividad trasplantadora de Europa, ¿vale? Y aquí sí que utilizamos acitromicina de forma preventiva en la gran mayoría de los casos. 72% de los médicos encuestados reconoce que sí que la utiliza. Entonces, ¿qué podemos concluir de acitromicina? Bueno, pues que es un fármaco efectivo tanto para el tratamiento como para la prevención de CLAD. Es un fármaco relativamente seguro. Su principal efecto secundario van a ser las molestias gastrointestinales, que son relevantes porque se van a sumar a la de otros fármacos, como puede ser el micofenolato, que utilizamos en la mayoría de esquemas de inmunosupresión, y que llama la atención la existencia de discordancias importantes en los centros trasplantadores. Vamos a hablar brevemente sobre estatinas, que como sabéis son fármacos que disminuyen la síntesis de colesterol mediante la inhibición del HMG coenzima reductasa y que además de esto tiene una serie de efectos pleiotrópicos, algunos de los cuales actúa sobre el sistema inmunitario. Las estatinas han demostrado disminuir la inflamación sistémica, disminuyendo la PCR y algunas inflamatorias citoquinas, como la interleuquina 6, y también actúan directamente contra las células del sistema inmunitario. Se ha demostrado que disminuyen la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, lo que va a hacer que los linfocitos T se activen menos, que son al final el mecanismo básico del rechazo crónico, ¿no? ¿Qué tenemos de estatinas y CLAD? Bueno, pues este es un estudio que compara 75 pacientes que toman pravastatina versus 340 controles de su misma cohorte. La indicación de la estatina siempre va a ser por hipercolesterolemia y miran qué pasa en cuanto al rechazo. Y bueno, pues aquí veis las curvas, ¿no? La línea roja es el grupo de estatina. Entonces vemos que los pacientes que toman estatina en este estudio desarrollan menos rechazo y además lo desarrollan más tarde que los que están en el grupo control. Otro estudio. En este caso las muestras son más parejas, 130 pacientes con estatinas versus 130 controles. Igual, la estatina se va a indicar siempre por hipercolesterolemia y en este estudio la inician un poquito antes. Aquí, desgraciadamente, no encuentran diferencias significativas. Las líneas son muy similares, desarrollan VOS exactamente igual, el grupo estatina que el grupo control. Lo que sí que encuentran es menos muerte relacionada con CLAD en el grupo estatina frente al grupo control. ¿Qué podemos decir entonces de las estatinas? Bueno, pues puede ser que tengan un efecto beneficioso sobre el desarrollo de CLAD y la mortalidad asociada a CLAD, aunque no está claro. Hay pocos estudios y hay resultados discordantes. Además, ninguno de los estudios está diseñado específicamente para eso. Me explico. En ningún estudio ponen estatina de cara a prevenir CLAD. Son pacientes que ya toman estatina por hipercolesterolemia y que luego miro a ver si tienen más o menos CLAD. Entonces, bueno, poca conclusión podemos sacar. Lo que está claro es que es un fármaco que es seguro, que muchos de nuestros pacientes lo llevan por la hipercolesterolemia producida por los inmunosupresores y, oye, pues si tiene un efecto beneficioso, pues bienvenido sea. Vitamina D. La vitamina D es una molécula que tiene múltiples efectos a nivel del sistema inmunitario, ayuda contra la defensa de las infecciones y luego actúa sobre ciertas células con efectos antiinflamatorios. Se ha utilizado, como sabéis, en muchas otras enfermedades y en CLAD también se han hecho estudios, también liderados este estudio por el grupo de Lovaina, que lo que hace es dar dosis altas de vitamina D post-trasplante. A unos les da placebo, a otros les da dosis altas de vitamina D y no va a encontrar diferencias en cuanto al desarrollo de VOS ni en cuanto a la supervivencia. Vamos a hablar de fotoaféresis, que probablemente es lo que todos los neumólogos estabais esperando, ¿no? Fotoaféresis, bueno, es un tratamiento que ha demostrado efectividad para la disfunción crónica de injerto, especialmente para la tipo VOS. Hay, bueno, experiencia de muchos grupos
Y en concreto el grupo de Viena pues es uno de los grupos que más activo ha estado en este sentido, ¿no? Y es este grupo el que ha publicado este artículo a finales del año pasado, ¿no? Este es un artículo en el que este grupo plantea el uso de la fotoaféresis como prevención de la disfunción crónica del injerto. Vamos a ver un poco, a desgranar este estudio, en qué consiste. Lo que hacen es un ensayo clínico abierto que va a incluir únicamente a pacientes trasplantados por EPOC, porque son los que tienen un curso posoperatorio más benevolente a priori, ¿no? Entonces, incluyen a 62 pacientes y los randomizan. La mitad se van a triple terapia inmunosupresora convencional, ese va a ser el grupo control, y la otra mitad, a esa triple terapia, añaden fotoaféresis. ¿Cómo añaden la fotoaféresis? Lo antes posible, en el segundo día posoperatorio. Y lo van a mantener, como lo tenéis en la diapositiva, hasta 11 semanas post-trasplante en 2 días consecutivos. Importante destacar que ninguno de los dos grupos va a llevar otro tratamiento de inducción, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo del estudio? Bueno, pues hacen un objetivo principal que es compuesto, ¿no? Analizan la incidencia de rechazo agudo de alto grado, CLAD o infección por CMV, cualquiera de los tres, a 24 meses, a 2 años. Y luego plantean una serie de objetivos secundarios que voy a hablar únicamente los relacionados con el rechazo porque si no, no me va a dar tiempo. Aquí tenemos los pacientes, como veis, grupo control, grupo fotoaféresis, no hay diferencias entre grupos, son exactamente iguales, con lo cual son comparables. Y vamos a ver los resultados. Bueno, pues si nos fijamos en el objetivo principal compuesto, insisto, esa incidencia de rechazo, CLAD o infección por CMV a 2 años, hay diferencias muy llamativas, ¿no? Únicamente 6 pacientes alcanzan el objetivo, lo que es un 19% en el grupo de fotoaféresis, frente a 19 pacientes, 61% en el grupo control. Hay diferencias muy importantes entre grupos. Y si analizo, no hay diferencias en cuanto a la infección CMV entre grupos, con lo cual todas las diferencias se van a deber necesariamente a rechazo agudo o a CLAD, a disfunción crónica del injerto. Si hablamos de rechazo agudo, bueno, pues la tabla es bastante explicativa, ¿no? En el grupo de fotoaféresis, únicamente 2 pacientes van a desarrollar rechazo agudo. Uno desarrolla un rechazo agudo grado 2 o superior y el otro un grado 1. Veis perfectamente que en el grupo control hay mucho más rechazo de todos los tipos, tanto rechazos graves como rechazos más leves, ¿no? Si representamos esto gráficamente, esto está representado solo para el rechazo agudo grado 2 o superior, pues encontramos, como veis, diferencias muy significativas entre ambos grupos. Y si hablamos de CLAD, que es al final el objetivo de la charla, pues vemos que también hay diferencias entre grupos, ¿no? La supervivencia libre de CLAD a 1 año es del 100% en el grupo de fotoaféresis frente al 86% en el grupo control y a 3 años del 85% en fotoaféresis frente al 71% en el grupo control. Se ve perfectamente en la gráfica cómo se separan mucho las curvas a 3 años. Y si hablamos de incidencia CLAD, tanto incidencia de CLAD menos de 2 años como después de los 2 años, vemos que hay diferencias también entre los grupos. Hablando ya, por último, de incidencia acumulada, a 3 años la incidencia acumulada de CLAD en el grupo control es de 0,3 frente a 0,15 en el grupo de fotoaféresis. Es decir, el grupo control tiene el doble de incidencia acumulada de CLAD que el grupo de fotoaféresis, sin diferencias entre fenotipos. Entonces, conclusiones de fotoaféresis. Bueno, pues está claro que este artículo es muy prometedor, es algo muy novedoso y que puede ser lo que los anglosajones llaman un game changer, ¿no? Puede ser algo que nos cambie el manejo habitual de nuestros pacientes. ¿Pegas que le podemos poner al artículo? Bueno, solo está hecho en EPOC. Habrá que ver cuando ampliemos esto al resto de las enfermedades, sobre todo a las intersticiales, que al final son la principal causa de trasplante, ¿no? Se echa en falta una comparación con un grupo control con basilizumab. A uno les doy fotoaféresis, al otro no les estoy dando nada. Bueno, pues sería interesante también por ahí analizar eso, ¿no? Y luego, bueno, cómo podemos aplicar esto a nuestro medio, ¿no? Luego lo podemos debatir si queréis, pero vamos, problemas de accesibilidad, costes, duración del efecto, complicaciones de la fotoaféresis, bueno, luego lo hablamos si queréis. Y ya para ir terminando, voy a hablar un poco de lo que viene a futuro, de cosas que a mí me sonaban un poco a ciencia ficción, pero bueno, que ya hay artículos publicados y que ya hay cosas con ello, que son las células del estroma mesenquimal. ¿Esto qué es? Bueno, pues estas son unas células multipotenciales que se derivan de médula ósea o de tejido del cordón umbilical y que tienen una serie de efectos inmunomoduladores. Actúan directamente sobre ciertas células del sistema inmunitario y luego segregan una serie de mediadores paracrinos que también van a tener efectos inmunomoduladores. Hay bastante publicado esto en básica. Estudios clínicos hay menos, ahora os enseñaré los clínicos, que es al final lo que
a lo que venimos, ¿no? Pero en básica hay efectos de estas células sobre la DPI, sobre el rechazo agudo y sobre el CLAD, ¿vale? O sea que, bueno, por aquí posiblemente vayan a ir los tiros a futuro. ¿Qué tenemos en clínica? Bueno, pues esto es un estudio publicado por el grupo de Queensland en Australia, que lo que coge son 10 pacientes que tienen una VOS grado 2 o 3 o una VOS 1 con algún factor de riesgo y un deterioro progresivo. Como veis la gráfica, pues la función va cayendo, en algunos en picado y en otros lentamente va cayendo, ¿no? Y lo que administran es estas células de forma intravenosa. Y en la gráfica se ve claramente, ¿no?, cómo se produce una estabilización en la función pulmonar. Este mismo grupo, ante los buenos resultados de este estudio preliminar, plantean un ensayo clínico. Entonces van a incluir a pacientes con una caída de función pulmonar superior al 20% en un año y lo randomizan. A uno les doy células madre y a otros les doy placebo. Y, desgraciadamente, aquí fallan en encontrar diferencias. No hay diferencias en cuanto a desarrollo de VOS ni en cuanto a supervivencia entre grupos. Un poco buscando me he encontrado este estudio que están desarrollando en el Hospital Puerta Hierro. No he encontrado resultados, seguro que luego la discusión nos puede contar un poquito, que es con estas células madre, pero con administración intrabronquial. Están cogiendo a pacientes con una VOS ya establecida, incluyendo a los 0P, a los antiguos 0P, o sea que esas fases más precoces, y bueno, pues veremos si esto, cuando tengamos resultados, puede ser útil para la prevención de CLAD, ¿no? Conclusiones de las células del estroma mesenquimal. Bueno, pues de momento hay mucho en básica, en paciente clínico está un poco en pañales todavía, hay pocos estudios con resultados dispares. El ensayo clínico de la administración intravenosa pues ha fallado para encontrar diferencias, aunque el estudio preliminar era muy bueno. Veremos lo que sigue saliendo en este sentido y quedaremos también pendientes del estudio de Puerta Hierro de administración intrabronquial de estas células. Y ya para terminar, mensajes para llevar a casa. Bueno, la inmunomodulación tiene un papel que es muy relevante en la prevención de CLAD y probablemente los siguientes pasos vayan a ir por aquí para evitar el rechazo crónico, que al final es lo que genera mortalidad en nuestros pacientes a largo plazo, ¿no? Acitromicina está claro que es un fármaco seguro y efectivo para tratamiento y prevención de CLAD. El papel de las estatinas, bueno, pues es dudoso. Hay artículos a favor, hay artículos en contra. Bueno, en cualquier caso es un fármaco seguro que a muchos pacientes le ponemos, pues como decía antes, si hace algo, bienvenido sea. La fotoféresis, desde luego los resultados de Viena son muy, muy, muy prometedores. Habrá que ver un poquito qué sigue saliendo y cómo se va desarrollando esto y cómo lo podemos aplicar, si llega el caso, en nuestro día a día, ¿no? Y la terapia con células del estroma mesenquimal, pues bueno, lo que tenemos en clínica ha demostrado poco hasta ahora, pero bueno, hay mucho en básica y seguro que a futuro salen muchos más artículos que nos ayuden un poquito más. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos y si hay alguna duda, luego lo hablamos en la discusión. Muchas gracias, Juan. Y para cerrar pues esta mesa, pues la doctora Naranjo, cirujana torácica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, pues nos hablará sobre pues otro gran problema que nos da mucho lío cuando se implanta, como es las estenosis de la vía El tiempo aérea. está corriendo ya, no vale, para. Porque como yo soy cirujana, necesito mis 20 minutos, se lo has dicho César, tranquilos, cuando empiecen los pitidos me pondré nerviosa, pero quiero mis 4 pitidos como el doctor Vaquero. Y ahora podemos empezar a correr el tiempo. Gracias a los organizadores por inventarme el simposio y hablar de la estenosis de la vía aérea post-trasplante, un tema que siempre ha despertado mi interés, mi curiosidad y al que he dedicado una parte de mi actividad asistencial. Y es que todos sabemos lo que es la estenosis bronquial post-trasplante. No es la complicación de mayor mortalidad, esa ya sabemos que es la dehiscencia, pero sí la más frecuente y la de mayor morbilidad y que va a alterar la calidad de vida de nuestros pacientes, siendo necesarias muchas intervenciones frecuentes. ¿Y qué hay de nuevo? Pues poca cosa. Seguimos sabiendo que el factor etiológico es la isquemia del bronquio donante. La árbol bronquial depende de las arterias bronquiales que vamos a seccionar durante la extracción del órgano. El flujo del injerto va a depender de un flujo que es retrógrado, que es de baja presión y poco oxigenado y que depende de las colaterales que vienen de la arteria pulmonar hasta que se genera una nueva revascularización más o menos en torno a las 2-4 semanas. Esto va a producir unos daños isquémicos en la mucosa que si se prolongan en el tiempo derivan en necrosis, incluso algo más grave como es la dehiscencia, que son complicaciones que vamos a ver en las primeras semanas post-trasplante, pero también cambios isquémicos que van a dar problemas a mayor largo plazo con inflamación, fibrosis que acabe en estenosis o con alteración del cartílago traqueal que nos derive en una malacia. ¿Y qué había? Mucho caos.
muchas diferencias, incidencias entre los distintos grupos, muchas clasificaciones y por fin se consiguió la estandarización clínica gracias al consenso del 2018 de la ISHLT, que nos dio una clasificación que pretende ser un gold estándar que sea reproducible, clínicamente relevante y que alcance a las poblaciones adultas y pediátricas, permitiendo la comparación interinstitucional y estudios multicéntricos. Bien. Esa clasificación se basa en tres pilares: la afectación fisiopatológica, su localización y su extensión o gravedad. Y así sabemos que tenemos la isquemia y la necrosis, la distensia, la estenosis y la malacia. La estenosis es la reducción fija del calibre y sabemos que se clasifica en una afectación a nivel del nivel de la anastomosis o central, en una afectación fuera del nivel de la anastomosis o distal, afectando a lobares o a bronquios segmentarios, o la combinación de ambas, siendo la gravedad definida por el grado de cierre del árbol bronquial. No va. Lo siento. Bien, no voy a pararme en el diagnóstico. Pilares: la clínica, el TAC de tórax, la broncoscopia como gold estándar. En la clínica de una estenosis va a venir derivada principalmente por ruidos respiratorios, sibilancias, disnea progresiva, infecciones de repetición, o podemos encontrar pacientes completamente asintomáticos en los que lo único que vemos es una caída inexplicable del FEV1. El TAC torácico en la estenosis de la vía aérea nos puede ayudar con la reconstrucción en 3 dimensiones, no solo al diagnóstico, sino a una gran determinación de su localización, longitud y grado de cierre. Y como hemos dicho, el gold estándar, la broncoscopia. ¿Podemos prevenir las complicaciones en la vía aérea? Bueno, pues la literatura nos da todos los factores de riesgo que hacen que puedan aparecer. Factores que dependen del donante y del injerto, por ejemplo, una soporte de ventilación mecánica prolongada más allá de 50 horas, la longitud excesiva del bronquio donante, técnicas de preservación inadecuadas, se defiende la perfusión anterógrada y retrógrada. Factores que van a ser anatómicos y quirúrgicos, afecta más el lado derecho que el izquierdo, quizás por su irrigación, la esqueletización excesiva del bronquio o el desajuste de tamaño en la talla entre el donante y el receptor, que puede implicar un desajuste también a nivel de la circunferencia bronquial, que obligue a técnicas de telescopaje de ajuste que sí que parecen estar relacionadas con mayor riesgo de estenosis, prefiriéndose la anastomosis término-terminal. Factores del receptor y posoperatorios, todos aquellos que agraven la isquemia, la tendencia a la hipoperfusión o a la hipotensión sistémica, la aparición de disfunción primaria del injerto, del rechazo agudo, la necesidad de ventilación mecánica prolongada con niveles elevados de PIP o, como no, las infecciones microbiológicas, en especial miedo a los hongos o a las aspergillus, que se relacionan mucho con la dehiscencia. Y factores farmacológicos. Sabemos perfectamente los inhibidores del mTOR, el sirónimos, interrumpen la cicatrización bronquial, pudiendo llevar a dehiscencias catastróficas, por lo cual está contraindicado su uso hasta que no se produce la cicatrización bronquial completa. Pues ¿cómo prevenimos? Pues los que podamos corregir los corregimos, los que no los tratamos. Una optimización de la preservación utilizando la solución adecuada con perfusión anterógrada y retrógrada, un control adecuado de la hipoperfusión y, en el caso de necesidad de ventilación mecánica, que sea lo más protectora posible, el tratamiento precoz y adecuado de esas complicaciones sistémicas, en especial de las infecciones con una adecuada cobertura de gérmenes y en especial de hongos, y la excelencia en la técnica quirúrgica, un bronquio donante corto, una anastomosis que debe llevarse hasta el nivel de la bifurcación de la carina, es decir, de la carina secundaria, preservando la mayor cantidad de tejido peribronquial e intentando prevenir el mismatch de talla. Aquí entra en debate la revascularización bronquial. Es de lógica, si el problema es la isquemia, arreglemos la isquemia desde el principio. Pocos centros realizan esta técnica, es una técnica de alta complejidad, implica una adecuada preservación y localización de las arterias bronquiales en el donante, así como su parche de salida a nivel de la aorta, para luego realizar una anastomosis con la arteria mamaria interna en la mayor parte de los casos o con un puente de vena safena. Como hemos dicho, los centros que lo realizan defienden pues, un beneficio a corto plazo a nivel de la vía aérea y de la sutura bronquial, pero no solamente eso, sino quizás también un beneficio a largo plazo a nivel de la prevención de la disfunción crónica del injerto y una mayor tasa de supervivencia, estableciendo una posible correlación entre una adecuada vascularización bronquial y la función del injerto. En este metaanálisis y revisión, pues evidentemente es una alta complejidad técnica que aumenta el tiempo intraoperatorio, aunque no muy elevadamente, unos 40 minutos de media,
no aumenta la mortalidad perioperatoria, pero sí tiene una mayor tasa de reintervención por sangrado. No existen diferencias en las complicaciones en la vía aérea. Hablan de que si hay menos isquemia o un 83% de pacientes con menos isquemia, un 87% libres de intervención, pero ¿qué ocurre con los otros 17 y 13% que sí lo tienen? Son las incidencias normales que tenemos en los pacientes que no se les realiza la revascularización. Y respecto a los beneficios a largo plazo, al ser tan pocos centros, hay muy pocos estudios, no existen estudios comparativos, con lo cual no podemos aseverarlo de forma correcta. El tratamiento de la estenosis bronquial, estoy trabada, de la estenosis bronquial va a ser progresivo y en escalera. Esos primeros escalones van a ser las dilataciones con balón, la limpieza de los tejidos necróticos y las terapias ablativas, láser, electrocauterio, plasma de argón, que van a tener unos efectos inmediatos, pero que suelen ser temporales, requiriendo la repetición en el tiempo. En los casos refractarios sintomáticos podremos recurrir a los stents endobronquiales, que os voy a hablar de stents, distintos tipos, metálicos, silicona, híbridos, biodegradables, ahí me voy a centrar. Para luego, en el caso de la persistencia, ir a terapias de rescate, como puede ser la braquiterapia, con resultados muy variables, o la cirugía, broncoplastia, necesidad de hacer resecciones pulmonares o incluso el retrasplante. Os voy a explicar un poquito lo que hemos establecido en nuestro hospital, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Comenzamos con el mismo escalón, el diagnóstico, y una primera escalón de tratamiento con dilataciones. Pero cuando llega la inserción de prótesis, hemos optado por la inserción temprana de prótesis biodegradables y recientemente, desde este inicios de año, la dilatación con balones impregnados en paclitaxel. Posteriormente pasamos unos ciclos de reevaluación, seguimos los resultados y vemos si es necesaria la repetición de los procedimientos hasta un máximo de 3 y 4. Y en el caso de que no haya éxito, pasaríamos al uso de otro tipo de prótesis o a las terapias de rescate. ¿Qué son las prótesis biodegradables? Son dispositivos médicos hechos con material biodegradable en forma de polímero. El polímero más utilizado en la vía aérea es la polidioxanona, se degrada mediante hidrólisis liberando CO2 y agua, no es tóxico para el cuerpo. La estructura va a ser en forma de una malla sin recubrimiento autoexpandible que va a tener una fuerza radial suave para mantener la luz bronquial abierta. Y ojo, el objetivo es un andamio temporal. Quiere proporcionar un soporte biomecánico temporal que desaparezca cuando el tejido al que queremos dar ese soporte haya recuperado su integridad y estabilidad, evitando entonces los efectos deleterios de la necesidad de su extracción o de su permanencia. Os pongo un vídeo, nosotros las colocamos con broncoscopia rígida, bajo visión directa, un caso con afectación bilateral a nivel de bronquio intermediario y en el lado izquierdo afectación a nivel de la sutura y del lóbulo superior izquierdo. ¿Qué nos convence de estas prótesis? Pues su fuerza radial, que es suave pero constante, ¿de acuerdo? Es decir, es capaz de mantener la vía aérea. Segundo, tiene una buena adaptabilidad, lo que sumado a la posibilidad de customizar o de pedirlas a medida, hacen que tengan una baja tasa de migración. Permiten el aclaramiento mucociliar y la tasa de mucostasis es muchísimo más baja que las de silicona. Y la biocompatibilidad parece ser buena. Tiene menos reacción a cuerpo extraño, por lo menos que las metálicas, aunque sí puede dar reacción a cuerpo extraño. Lo que más nos gusta, la degradación. No hay necesidad de extraerlas. Sabemos que existe un mapa de degradación. Sabemos que a partir de la cuarta o sexta semana van a empezar a perder su fuerza radial, pero mantienen su integridad física. Y la degradación completa se va a producir más o menos entre el tercer y cuarto mes. El paciente podrá expulsar trocitos de la prótesis, hilillos típicamente, y más o menos esa degradación puede estar influida por distintos factores, pH, temperatura, etcétera, etcétera. Voy a avanzar, que si no, no me da tiempo, pero se coloca la prótesis y como no es recubierta, permite anclarse en el lóbulo superior izquierdo y llegar hasta la sutura izquierda y permitir la aireación del lóbulo inferior izquierdo. Bien. ¿Qué hay escrito? Pues solamente hay 3 estudios en vía aérea y solamente son serios de casos. El primero en el 2011, la República Checa, 6 pacientes, 20 stents biodegradables implantados. En 5 pacientes, estabilización a largo plazo. El grupo de Hannover, 2013, 10 pacientes, 11 stents y en este caso los resultados no parecen tan buenos. Hablan solamente de 5 pacientes estabilizados, pero un seguimiento de solo 1 año. Recientemente, en 2024, grupo de los Países Bajos, un estudio multicéntrico, 12 pacientes, 57 stents implantados.
Refieren dividirlos en dos, 6 pacientes en los que no hubo éxito, que habían tenido múltiples tratamientos previos, y que los 6 pacientes en los cuales la biodegradable fue una de las primeras opciones sí que consiguieron una estabilización y un buen resultado a largo plazo. Nosotros, pues nuestra serie es de 34 pacientes, 36 zonas estenóticas tratadas. Comenzamos a utilizarlo en el año 2013, tuvimos una etapa inicial en que no sabíamos un poquito cómo era esto, 14 pacientes, 22 prótesis colocadas, 1,5 por paciente, a nivel de la anastomosis, fuera del nivel de la anastomosis, principalmente en bronquio intermediario, y lo que encontramos es que de ellos la estabilización la conseguimos en 8 pacientes, 3 no fueron valorables por éxitus, 3 no necesitamos a posteriori otros tratamientos. Una tasa de estabilización del 73%. Seguimos, del 2017 al 2026, 20 pacientes, 53 prótesis colocadas, 2,5 por paciente. Es muy variable, hay veces que unos necesitan 1, otros 2, otros 3, otros 4. Estabilización en 17 pacientes. 1 no valorable por éxitus, 2 necesidad de otros tratamientos. Tasa de estabilización del 89%. Es decir, 34 pacientes, 37 zonas estenóticas. De esas zonas estenóticas fueron del nivel de la anastomosis 12, todas a nivel izquierdo, con una tasa de estabilización del 100%. Las zonas no anastomóticas tratadas, 24, 4 no valorables, en 5 no hubo éxito y en 15 sí. A día de hoy, 15 pacientes aún siguen vivos y libres del stent. ¿Qué hemos aprendido? Primero, que existe una ventana terapéutica de oportunidad. Y esa ventana terapéutica de oportunidad es cuando podemos remodelar. Cuando ya hay una fibrosis establecida, no tiene sentido. Necesitamos un molde, un andamio que persista hasta que se establezca esa fibrosis y llegar a la fibrosis con el mayor grado de apertura. El tiempo necesario para la remodelación puede superar el tiempo de vida media de una prótesis. Estrategia: prótesis seriadas. En la mayoría de los pacientes va a persistir cierto grado de estenosis o de malacia posteriormente, pero sin clínica, con lo cual el objetivo que nos marcamos no es la resolución anatómica perfecta, sino la estabilización clínica del paciente. Y sabemos que tiene un buen perfil de seguridad y un seguimiento sencillo a través de fibrobroncoscopias, que inicialmente hacíamos mensuales y que ahora hemos pasado a trimestrales, más o menos calculando el mapa de degradación de la prótesis. Como os he explicado al principio, hemos incluido también, y hemos empezado este año, a emplear balones de dilatación impregnados con paclitaxel, importando un poquito el éxito de estos balones en las estenosis coronarias y en las enfermedades vasculares periféricas. Estos balones se colocan a nivel de la anastomosis, están impregnados en paclitaxel, un quimioterápico antiproliferativo, se produce una dilatación, se impregna la mucosa bronquial de este fármaco con la finalidad de inhibir la proliferación celular y evitar la reestenosis. Esto es un ejemplo de cómo hemos hecho uno de los procedimientos. ¿Hay algo en la literatura? Pues solamente un estudio del grupo de Hannover del año 2014. Habla de 13 estenosis tratadas que ya siempre fuera del nivel de la anastomosis y que habían sido previamente tratadas y eran refractarias. Habían recibido prótesis biodegradables, prótesis metálicas, argón plasma, dilataciones, etcétera, etcétera. Claro, el éxito que refirieron no fue maravilloso. Hablan de que al día 90, 8 de esas lesiones permanecían abiertas y libres de intervención y al día 180 eran 5 los pacientes que permanecían con la lesión abierta, que se prolongaba hasta los 240. ¿Pero qué quieren decir? Pues que era un procedimiento fiable, seguro y que permitía una menor reducción del número de procedimientos. Nosotros hemos decidido hacerlo no en estenosis refractarias en las que ya hemos empleado otros tratamientos, sino ver qué pasa cuando las utilizamos desde el inicio de la patología. No os puedo decir nada porque solamente tenemos 2 pacientes. El último escalón, las terapias, los nuevos empleo de otro tipo de stents o las terapias ya de rescate o la aceptación de la comorbilidad permanente. Parece muy fuerte decir esto, pero aceptar la comorbilidad permanente a veces no viene mal. Un ejemplo, trasplante en el abril del 2005. Ya empieza a dar problemas en el 2007 en la vía aérea derecha, pero es que en el 2008 es necesario hacerle un retrasplante por un BOS. Se retrasplanta el lado derecho, pero el lado izquierdo sigue dando problemas en el nivel de estenosis de la vía aérea. Llegamos a colocar una prótesis Ultraflex que queda totalmente integrada y lo que va ocurriendo es un cierre progresivo que se realiza de forma por completa en el 2012 con una atelectasia completa del pulmón. Ya pensábamos que teníamos que hacerle una neumonectomía
neumonectomía, pero nuestra paciente está clínicamente estable y a día de hoy, 21 años después, viva y sin ningún problema con su neumonectomía funcional. Otro ejemplo, octubre de 2011, el trasplante, complicaciones en el bronquio intermediario en forma de estenosis, múltiples tratamientos durante 10 años, hasta que llega un momento en que ya tiras la toalla, la prótesis cierra el bronquio y se produce una atelectasia del lóbulo inferior derecho y medio y, sin embargo, sin sintomatología. La hemos perdido la pista desde 2024, pero del 2021 hasta el 2024 cerrado y sin problemas. Y ya termino. Último caso. No tan maravilloso. Este dio problemas desde el principio, año 2015. Comenzó con una dehiscencia de sutura en el lado izquierdo al 8º día del posoperatorio. Necesidad de reintervención. Sutura y colgajo de músculo intercostal. Buena evolución, buena cicatrización y empiezan las complicaciones estenóticas a nivel del lóbulo superior izquierdo. Estenosis que tratamos con dilataciones hasta que se quedó estabilizado. Ahí vemos una estenosis que es bastante importante, más allá del 50%, y sin embargo permite la aireación del lóbulo y el drenaje de secreciones. En el lado derecho, complicaciones en la vía aérea. Estenosis puntiforme del bronquio intermediario pillada a destiempo. Decidimos que una biodegradable no iba a tener una suficiente fuerza de tracción por la fibrosis establecida, así que se colocó, después de una dilatación, una prótesis de Ultraflex. Qué suerte, durante 3 años no nos dio ningún problema. A partir del 2019, tejido de granulación, crecimiento intraprótesis, necesidad de dilatación, esquemas, láseres, bla, 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 hasta que la prótesis se integra, se cierra el bronquio. Oye, a ver si pasa como en la previa y no da problemas. Tenemos una atelectasia y nos vamos a casa. Va a ser que no. El paciente decide que no y empieza a dar problemas de infecciones de repetición, desarrollo de bronquiectasias, colonizaciones por gérmenes que no nos gustan nada. Cirugía reciente en febrero del 2026 con una bilobectomía. Conclusiones. Seguimos teniendo un eje fisiopatológico que es la isquemia. La clasificación de la ISHLT es la clave para poder estandarizarlo todo. Hay que prevenir mediante la optimización de la técnica quirúrgica y controlar los factores posoperatorios. En la estenosis es importante el manejo escalonado y multimodal. Y bueno, las nuevas terapias nos dirán quizás pues, cuando aparezcan stents liberadores de fármacos que sean útiles a nivel de la pared bronquial o nuevos polímeros biodegradables que permitan una mayor duración y una mayor capacidad de remodelación de la vía aérea. Muchas gracias. No dejaste que diera la quinta, perdón. Pues nada, pasamos a un 10-12 minutos, ¿no? Que tenemos de 10 minutitos para preguntas. Alicia, por favor. Hola, buenas tardes. José Manuel, tenía una pregunta para ti y otra para Sara. José Manuel, quería una respuesta real, como han dicho esta mañana, ¿vale? En el tromboembolismo, uno de los factores son los factores procoagulantes del propio receptor. Entonces, en algunos pacientes los conocemos porque han tenido episodios y demás. ¿Hacéis un estudio sistemático en todos los pacientes? Nosotros te digo que no, pero sí que es verdad que nos hemos planteado. El síndrome de fosfolípido tiene una serie de marcadores que cuando ha tenido fenómenos trombóticos el paciente viene estudiado. Pero hay pacientes que tienen factores genéticos, que tienen factores y que no han tenido episodios. Entonces, ¿eso nos debería de cambiar la estrategia? ¿Crees que hay que hacerlo o mejor no saber? No, hombre, de entrada no lo hacemos obviamente a todos, simplemente a lo mejor en aquellos pacientes que han tenido un evento tromboembólico previo, abortos previos, trombosis arteriales, alguna cosa rara, sí que hacemos una investigación más a fondo, pero sistemática o sistematizarlo no lo pedís, ¿no? De entrada nos matarían los hematólogos también. Y aprovecho, Sara, qué bonita tu charla. Y aparte de eso, cuando en la fase precoz, cuando estáis en el periodo post-trasplante y los pacientes están colonizados y especialmente por hongos, nosotros estamos en obras, no sé si llevamos 4 años y creo que todavía seguiremos y nos comen los hongos. Entonces, en esa fase, antes de la estenosis, hay una fase de una fibrosis, de una colonización, de una traqueobronquitis, que obviamente hay que poner tratamiento antibiótico o antifúngico. ¿Hacéis algo de forma muy activa para evitar, porque eso es un factor de riesgo para esa estenosis? ¿Ahí colocáis prótesis a la vez que? ¿O mientras hay esa zona de membranas que se va comiendo el bronquio y que vas a ver que dices, se va a cerrar,
¿Hacéis algo muy activo o rezáis? Con las membranas, el control microbiológico y el tratamiento agresivo, sobre todo cuidado, pues ya sabemos lo que pueden hacer los hongos, sobre todo la discencia en casos de necrosis grave. Las membranas vamos con mucho cuidado, sí que limpiamos mucho los esfacelos, ¿de acuerdo? Yo ahí no prefiero poner prótesis, prefiero una limpieza y una vigilancia. Solamente en un caso lo hice, pero porque los propios esfacelos del paciente estaban generándole unos flaps que le obstruían por completo la vía aérea. Y después de una limpieza decidimos colocar precozmente y con mucho cuidado la prótesis, pero no tenía ese aspecto de uy, va a hacer una dehiscencia. Yo esperaría a posteriori. Generalmente las prótesis las empezamos a poner a partir del tercer mes, cuando ya vemos esa inflamación y todavía estamos en esa posibilidad de remodelación. En la vigilancia que dices muy exhaustiva. Cuando no teníamos ni idea, porque no había datos ni nada, pues venga, una al mes, a ver qué pasa, porque a ver si esto le hace daño, a ver si hace mucho tejido de granulación, y sorprendentemente veíamos que no había problemas. Y ahora sabiendo que más o menos entre el tercer y el cuarto mes, unos 100, 120 días se degradan, si no hay problemas o clínica que te obligue a revisar, la establecemos más o menos a los 3 meses. Perfecto, gracias. ¿Pregunta? Sí, yo tengo una pregunta para Sara. En el caso de las fístulas, no de las dehiscencias, ¿os habéis planteado utilizar este tipo de prótesis o qué tratamiento hacéis en las fístulas? En las fístulas, rezar. Me refiero. Está descrita el empleo de metálicas no recubiertas porque inducen tejido de granulación. No creo que la biodegradable te vaya a inducir ese tejido de granulación que tú quieres para que se cierre la fístula. O prótesis recubiertas. Personalmente, en una fístula, espera que no sea broncoarterial, lo más importante, y si tienes la posibilidad de la reparación quirúrgica y el paciente te lo permite, eso, que es algo complejo, y cruzarlo. Nosotros, creo que en su momento te lo comenté, nosotros tenemos un caso de un paciente que a los 2-3 años hizo un absceso por mucor en el mediastino, hizo una fístula por mucor. Obviamente cuando Chris nos lo comentó, hicimos diciendo no vamos a hacer nada con esto, pero sí que es verdad que el paciente empezó con hemoptisis y tal, y al final acabamos poniéndole membrana amniótica y la prótesis endobronquial. La absorbible. La absorbible. El paciente se murió a los 3-4 meses de un TEP, que tengo que decir, que no fuimos nosotros. Estaba mal la profilaxis, seguro que no le pusieron profilaxis. No fuimos nosotros, pero sí que es verdad que nosotros hicimos también, como no sabíamos cómo iba a ir, hicimos controles bastante cercanos, y lo que vimos que gracias a entre la membrana y la prótesis como sostén, conseguimos que empezara a cerrar, a hacer neovasos y demás, con lo que igual esta puede ser una buena opción para el uso de estas prótesis. Pero yo ahora mismo, a día de hoy, con la experiencia que tengo en biodegradable, solamente las utilizo como andamiaje temporal. Creo es lo que me ha dado el aprendizaje en el tiempo. Y quizás tendría más opción a estas nuevas prótesis de silicona, no me daba tiempo, no habría terminado. Y que hay también poca experiencia, pero que están hechas en impresión, en 3D, en moldes, y que parecen superar un poco las limitaciones de las de silicona tradicionales, y que quizás para tapar un agujero vengan mejor, aunque no consigamos la estanquidad absoluta, que eso es muy, muy complicado. Sí, bueno. Sí, mi pregunta es para Sara también, que me ha encantado tu charla. ¿Y qué opinas del retrasplante en estos pacientes? ¿Lo habéis planteado en alguno? O... No hemos llegado a tener ningún caso, la verdad. Es que el caso del retrasplante que se hizo en el lado derecho, lo que nos dio a entender es que la problemática de la vía aérea la estábamos teniendo con los primeros injertos, y de hecho el injerto que no se trasplantó, el izquierdo, joder, qué suerte que no tuvimos que hacer una neumonectomía. Pero no hemos llegado a tener una problemática tan grave que nos llevara al retrasplante. Un caso similar al tuyo, que se hizo una autoneumonectomía, pero finalmente la tuvimos que hacer quirúrgica porque hacía infecciones de repetición, y es un paciente que teníamos un trasplante hepato bipulmonar y ahora tenemos un unipulmonar hepático. Luego, con respecto a las fístulas, si la fístula es pequeñita, a lo mejor una recubierta que pueda recuperar y quitar con tiempo, ahí no te da miedo poner otra cosa porque te metes en el mediastino y hay que tener cuidado.
Gabriel. Gabriel. Mi pregunta es para Juan, enhorabuena por la charla. De esas terapias a futuro de la inmunomodulación, te quería preguntar si has visto algo de terapias prometedoras, a mi juicio, como son los inhibidores de ROCK, los anti-JAK, los bloqueadores de IL-6, y si has visto algo, ¿qué opinión te merecen a ti? Pues la verdad que no he leído mucho por ahí. He visto alguna cosa, pero más en ensayos en rechazo no he visto, la verdad que no te puedo contestar porque la realidad es que no he visto prácticamente nada de eso. No te sé dar una opinión formada. Yo tenía un comentario por lo del retrasplante que preguntaba Silvana. Sí que hemos tenido algún caso en el 12 de retrasplante por estenosis bilateral. Y yo creo que ahí la decisión tiene que pivotar sobre el riesgo que tiene de restenosis, ¿no? Porque el retrasplante tiene su morbilidad y si son factores que pues están asociados más al receptor que a lo que fue el donante o al procedimiento en sí mismo, pues es probablemente sobre lo que tiene que, como digo, pivotar la decisión. Si al final ha sido un problema local de infecciones de repetición, pues a lo mejor sí que puedes dar el paso para el retrasplante, pero siempre con la incertidumbre de que no te vuelva a restenosar. No sé qué. Yo estoy de acuerdo, pero por eso el caso que os he presentado es lo que más te llama la atención. Es decir, en el segundo pulmón que se puso, que solamente era el derecho, nunca dio ningún tipo de problemática en la vía aérea. Y luego una pregunta para Juan de las terapias futuras que has presentado, que básicamente han sido las células madre mesenquimales. El trabajo de Puerta de Hierro está basado en un estudio experimental en ratas en las que se utilizaban diferentes dosis a diferentes tiempos por diferentes vías. Y lo que se vio es que la administración endobronquial, cuando la VOS o la CLAD no estaba establecida en ese modelo de rata todavía, pero estaba en marcha, entonces es cuando las células madre tenían un papel. Cuando se administraban antes de tiempo o con una VOS establecida, no había forma de revertirlo, porque las células madre o bien se integran ya en el tejido, de hecho se convierten en hemocitos tipo 2 que producen surfactante, o no hacen nada porque la fibrosis ya está muy fija. ¿Cuándo crees tú que sería el momento ideal para pacientes que sospechas que va a hacer una CLAD para administrar este tipo de terapias? Pues hombre, a ver, para administrar esto creo que falta mucho para que tengamos como una evidencia sólida, ¿no? Pero probablemente tenga sentido fisiopatológico administrarlo cuando empiece a desarrollarse. Administrarlo en todos los pacientes como preventivo, pues yo creo que ahora mismo no tenemos suficiente evidencia como para ir por ahí. ¿Que se desarrolla a futuro? Pues como la fotoféresis, exactamente lo mismo, ¿no? Si es una estrategia de inmunomodulación que no tiene efectos secundarios y que a la larga podemos evitar que se desarrolle un rechazo, pues si se demuestra eso, lógicamente bienvenido sea y ojalá se pueda a día de mañana poner a todos los pacientes y evitar rechazo, ¿no? Pero bueno, mientras no tengamos datos más concretos, yo creo que el momento probablemente sea cuando empecemos a encontrar. La última pregunta del público, me reservo yo la penúltima, y me reservo la última porque no quiero quedarme sin preguntar un tema que además venía en el avión dándole una vueltita. Así que procedemos. Bueno, muchas gracias a todos por la charla. Hasta yo me he enterado del tromboembolismo y del tema de la inmunomodulación, pero mi pregunta va a ser para Sara, por supuesto. Entonces, yo creo que existe, más que una pregunta, una reflexión, ¿no? Porque yo creo que existe un defecto de interpretación de las broncoscopias. Nosotros tenemos muy buena relación con la unidad de endoscopia respiratoria, que es brutal y en la fe, y aparte nosotros también hacemos broncoscopia. Entonces, a veces te describen como broncoscopias iniciales, depósitos de fibrina, hemobronquios, tal, no sé qué, y lo retiran con crioterapia o lo que sea, y se queda la mucosa sonrosada. Y en verdad no es la mucosa, es la submucosa. Cuando expones la submucosa, ahí tienes ya un riesgo de estenosis importante. Entonces, con este comentario, la pregunta va si vosotros con esta situación hacéis una vigilancia más intensiva de esos pacientes. Nosotros tenemos un protocolo en el que aquellos pacientes que consideramos que tienen factores de riesgo no vamos a ir a que aparezca la clínica, sino que se hace una vigilancia más intensiva, pues aquellos que tienen mucha membrana, mucha necrosis, generalmente se pueden ir de alta, pero al mes se les realiza una broncoscopia para comprobar que no se produzca esa evolución. Nuestra relación con los neumólogos broncoscopistas es muy buena. De hecho, siempre te llaman, mira esto, a ver qué te parece, hasta que vamos todos aprendiendo a una. Pero sí que es cierto que en aquellos que pensamos, pues oye, los que han tenido mucha hipoperfusión, los que han tenido una disfunción primaria del injerto grado 3, es decir, una suma de factores, y encima los que hemos visto que ha ido un grado de necrosis
¿de acuerdo? Ya no solamente isquemia, sino de necrosis que afecta a parte del árbol bronquial con afectación anastomótica, y esos los vigilamos más estrechamente sin necesidad de aparición de sintomatología, en prevención de que pueda aparecer la estenosis. Muy bien, pues nada, la última pregunta, sí, aquí para el doctor Vaquero. El tema del tromboembolismo, como comentabas, que puede ser difícil de diagnosticar, ¿no? Cuando tú tienes, y sobre todo aquellas personas que han tenido ECMOs y tal, te digo por un caso al último que hemos tenido reciente, el papel de la radiología vascular intervencionista, ¿no? Es decir, si sabemos que ese posible TEP que puede tener o no, porque muchas veces a lo mejor lo ha tenido y tú no lo has diagnosticado, ¿no? También es verdad que demostraste que no hay un impacto, ¿no?, en lo que es la mortalidad, supervivencia y tal. ¿Qué papel o qué experiencia tienen en tu centro en el manejo de estos enfermos precozmente, ¿no? Es decir, a nivel no solo pulmonar, porque si lo detectas y evidentemente de alto riesgo, pues actúas, sino a lo mejor, por ejemplo, intervencionismo en lo que es las extremidades y tal, de repermeabilizar esos vasos que están trombosados. Yeah. Bueno, nosotros la verdad que tenemos un servicio de radiología intervencionista muy proactivo, muy potente. Es verdad que la incidencia que hemos tenido, no te puedo dar datos porque la incidencia que hemos tenido de enfermedades tromboembólicas que requiera un tratamiento de repermeabilización es poca, porque además bien sabes como neumólogo que no queda muy claro en un tromboembolismo, más allá donde ocurra, qué paciente tienes que ser conservador y cuáles tienes que ser proactivo desde el punto de vista de repermeabilización, porque está claro que si está hemodinámicamente inestable tienes que hacer un tratamiento de repermeabilización, si está clínicamente estable no, pero de estos que son de alto riesgo o de riesgo intermedio o alto tienes que personalizarlo, entonces entra en el comité y ahí te planteas la posibilidad de que o bien lo haces, no, yo me plantearía no hacer una trombectomía mecánica, te plantearías hacer un sistema de fibrinolisis de bajo nivel con ultrasonido. Lo digo porque con los catéteres de jet, esos de succión que hay, sí, hay cosas muy novedosas, ¿eh? Sí, pero de todas formas ya te digo que es verdad que tú puedes hacer trombectomías mecánicas con este tipo de catéter, pero también estás tocando una arteria que está cosida. No, pero lo digo. Entonces, en el territorio venoso. Es que el territorio venoso no lo hemos tratado mucho, porque las pocas veces que lo hemos tratado la repermeabilización ha sido incompleta. Y nos ha pasado, por ejemplo, con pacientes que tenían filtro de cava por otro motivo, que no se pudo anticoagular en su tiempo por un problema neuroquirúrgico, y luego se trombosó desde la vena cava hacia abajo. Y entonces eso se intentó repermeabilizar y a base de sesiones repetidas de trombectomía hemos conseguido un poquito. Entonces hay que tener cuidado cuando se hace la trombectomía mecánica sobre una sutura. Ahí no me lo plantearía, salvo que no fuera una cosa emergente, pero sí que me plantearía a lo mejor la fibrinolisis de bajo nivel con un sistema de ultrasonidos que limpia bastante bien. Sí, eso ayuda, ¿no?, a que el plasminógeno se me coloque, fibrinolisis localizada y a baja dosis. Claro, normalmente el protocolo lo que te dice es que se pone 1 miligramo de RTPA por hora, cada 6 horas, pero durante 6 horas en cada uno de los sistemas, pero al mismo tiempo le meten un sistema de ultrasonido. El modelo comercial es un ECOS. Entonces parece que la repermeabilización es mucho mayor, con el bajo riesgo de que están metiendo una dosis de fibrinolítico muy pequeñita. Entonces es lo que están haciendo los radiovasculares. La trombectomía mecánica, tanto sobre miembros inferiores, no hemos tenido afortunadamente la necesidad de hacerlo. Bueno, yo lo decía sobre todo porque en nuestro caso es una trombosis bifemoral por las cánulas de ECMO, ¿vale?, que se ha extendido a vena cava inferior, tiene 40 años, una pierna está así y claro, si el pulmón, le doy 10 años de vida al pulmón, pero la dejo con un síndrome postflevítico que le fastidia la vida, pues ya el término de calidad de vida lo hemos perdido. Ahí está claro que tienes que jugar. Ya. Tienes que jugar. Por eso, bueno, gracias a menos cuarto. Vale, pues nada, le damos por finalizada esta sesión. Ahora hay una pausa café y aquí otra vez a las menos cuarto para ya finalizar el fin de jornada de simposio.